Bueno, acá tenemos la... Ahora ya no hay derecho al pataleo, ¿eh? Está la foto ahí, tiene que contar los detalles, como dijiste. ¿Y cuándo pataleo? No, en general, es una... Pero, che, qué quisquilloso. Es una forma de decir. Con pelos y señales. Con pelos y señales. ¿Viste? Te Pelo escucho ahí todo. Bueno, ¿cuándo fue esto? Fue el sábado. La charla fue breve. Y el presidente no le anticipó a Roberto Lavagna lo que finalmente el DNU que se iba a publicar el domingo en el boletín oficial. Pero sí, hasta lo que sé, hablaron sobre cómo está la realidad del país, sobre la situación político y económica. Inclusive el sábado primero hubo un intento de comunicación, no se pudo dar, y después lo volvieron a comunicar al presidente con Roberto Lavagna. El propio presidente fue el que pidió el contacto. Después, posteriormente lo hizo con Alberto Fernández el domingo. Pero fundamentalmente ahí hablaron de cómo terminó la semana, de analizar cómo fue el comportamiento de los mercados, cómo terminaba esta situación generando desconfianza en los mercados a nivel internacional. Y sobre todo la charla, la charla fue en términos cordiales, muy al estilo también Roberto Lavagna, que viste que se comporta y habla todo correctamente, todo bastante circunspecto en lo que es el diálogo, en lo que son las formalidades. El diálogo fue formal, fue correcto, fue cordial, hasta que me dijeron fue breve, fue convocado por el presidente, pero hay un tema más que tiene que ver principalmente, Mauro, con esta decisión del presidente de llamar a los dos principales candidatos en una medida que tomó el domingo fuerte y que vos anticipabas aquí en A24, que era la restricción en el mercado cambiario. No hubo, por parte del presidente, lo que le pidió a Roberto Lavagna fue, sobre todo, esta colaboración, lo textual te digo, un compromiso con la gobernabilidad, esto de, bueno, llevemos adelante esta situación entre todos, para no generar mayor zozobra, y Roberto Lavagna, por supuesto, que le aseguró que de su parte no iba a haber ningún tipo ni de discurso ni de acción que entorpeciera este accionar del presidente. Así que te digo que esa charla fue en esos dos carriles. Hablar de la situación económica y social y política del país, cosa que no se había dado personalmente. ¿Te acordás que en un momento se habló el presidente convocando a todos los sectores de la oposición y demás? Bueno, se dio esa charla. La charla fue breve, pero fue más que nada, te diría que una estrategia del propio gobierno y del propio presidente del fin de semana. Horas antes de tomar la política, la medida económica más fuerte y de alto impacto del gobierno, tomar la decisión de comunicarse con los dos principales dirigentes que compiten en la elección de octubre. Y con después Roberto Lavagna el sábado y el domingo con Alberto. Perdón, salió toda la confusión después de que Lavagna iba a reemplazar a Macri, que iba por Macri, bueno, sí, que con los votos de aquel señor. Sí, pregunté, ¿hablaron de algo más que la generalidad? A ver, prefieren ser cautos en contar mayores detalles por una cuestión de privacidad, sobre todo. Evidentemente algo más se habló, que no quieren dejar trascender, por lo menos una de las partes. Es importante eso, ¿eh? Pero me lo señalan como, bueno, hasta acá es lo que se puede contar, que es lo que corresponde. Y me parece que acá está pensado, Mauro, también para dar, yo te insisto, esta señal que el gobierno quiere plantear de, bueno, el presidente abre el diálogo principalmente con los dirigentes que están con mayor cantidad de votos en esta contienda. Roberto Lavagna sacó el 8,5% de los votos, Alberto Fernández el 49%, pero estamos hablando de dos dirigentes de peso. Roberto Lavagna fue ministro de Economía, un hombre, no es cualquier dirigente. Pero no va a ser candidato a presidente en lugar de Macri. No. ¿Te acordás que salió por todos lados? Lo que yo te conté es,
¿Qué pasa dentro del labañismo, que es este nuevo resurgir e incentivo de la campaña? Que es buscar ser competitivos y tratar de llegar segundos a la elección para competir a Alberto Fernández. O sea, lo que el labañismo cree es que en este desencanto del electorado con el presidente, y que hay encuestas que le siguen dando a la baja al presidente, por lo menos no en intención de voto, sino en imagen, que de ahí pueden captar votos que puedan haber ido en la primaria a Macri y que ahora vayan a La Baña. Dame un minuto que escuchamos al cacique Díaz, hablamos con el diputado Bayone y hablamos con Andy para hablar de toda la actualidad. Carlos, a ver qué está diciendo. Mucho más crítica. Entonces, por eso entendemos perfectamente que para poder mejorar nuestro país tenemos que aportar lo nuestro, trabajando, articulando con los estados, porque los estados son los responsables de poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Félix, ¿qué es exactamente lo que se comprometió el presidente Macri? El presidente Macri se ha comprometido de poder trabajar el tema de la ley de propiedad comunitaria, que depende del Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros le transmitimos nuestra preocupación. Vemos que en esta época de campaña electoral es difícil trabajarla, pero tenemos la esperanza que nuestros senadores y diputados puedan trabajar esta propuesta de los pueblos indígenas. La comida para comedores y demás, que era un planteo. ¿Charlaron algo? Sobre este tema le estamos transmitiendo a la ministra. Estamos escuchando a Díaz muy bien en todos lados, pero no llegó. Te aclaro esto nada más por lo que dijiste de cómo se dio la información el domingo, que está bien, porque apareció en el boletín oficial. Alguno de los muchachos dijo, apareció a las 12 y lo dimos. No, no lo dio nadie. Apareció a las 12, nosotros lo chequeamos con dos fuentes importantes, una del canal importante y una cercana, no importa. Y confirmaron que no se podía tirar eso del boletín oficial porque era el domingo, claro, y no entendíamos qué pasaba. Entonces, muchachos, fue a 24, le pese que le pese, el que dio esa primicia fue mundial, fue a parar la foto de todos los diarios del mundo. Sí, estaba en el boletín oficial. Nosotros nos dimos cuenta, porque hay que elaborarlo un poquito eso, por ahí alguno de ustedes no se dio cuenta. Bueno, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa con la CUNSA? Bueno, estamos esperando que tome la decisión de venir a explicar lo que todos queremos saber, cuál es la letra chica del acuerdo sobre la revisión de la deuda. Hemos discutido en el propio marco de las oficinas del Congreso, que está prácticamente cerrado, porque no funciona, hace 2 meses que no tenemos sesiones, pero tampoco el oficialismo genera ningún tipo de actividad en el Congreso. Estamos a la espera de poder saber si va a venir o no va a venir y si finalmente existe o no existe proyecto. Está demorado, algunos dicen que está demorado, otros que está usted dice que está demorado. Yo pregunto, ¿hay proyecto? ¿Hay proyecto? No sé, no lo conozco a la CUNSA. ¿Hay proyecto o no? Ni siquiera dejaron trascender los lineamientos, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos discutiendo. ¿Cuál es el motivo por el cual anuncian, retroceden? Prueba y error. Están hablando de buscar consenso. Yo creo que es muy difícil conseguir consenso en un Congreso cerrado. El consenso se logra si hay diálogo, si hay debate, si hay discusión, si se conoce la información y podemos discutir en base a esa información. Hoy no existe nada de eso. Está muy bien. Andy, bienvenido, amigo. El doctor Raskowski. Andy Andrés Raskowski. A algunos se le ilumina la cabeza. Gracias, muy amable. ¿Qué estamos viviendo? Perdón, si tuviera en tu consultorio te diría quilombo y me lo permitirías. Es un quilombo esto. Bueno, más que eso, ¿no? Más no hay. Más no hay. Bueno, individualmente los consultorios, o uno lo ve en la calle, la desilusión, la desesperanza, el clima emocional partido. Me mandaste un mail acerca de la repetición inevitable de una historia que no tiene fin. Es decir, las situaciones traumáticas individuales tienden a repetirse. Freud lo ligó esto a lo que él llamó la pulsión de muerte. Es decir, que nosotros tenemos un destino sobre el cual luchamos. El destino inevitable sobre el cual luchamos son las situaciones traumáticas infantiles. Tratamos siempre de estar superando la repetición de esa dramática de nuestra infancia. ¿Y esta en qué se fija a lo infantil? Esto que está pasando ahora. Y esto, lo que pasa culturalmente, es distinto de lo individual, pero retornamos a las mismas estrategias. Sopa,
una vez más. Otra vez sopa. Otra vez sopa en Otra el vez sopa. sentido de Eso es lo que infantil. no hay la creatividad necesaria como para llevar adelante un proyecto diferente. Volvemos a las mismas situaciones. Falta de capacidad, imposibilidad. Es imposible gobernar, llevar adelante esta situación. Y la desesperación de la gente por retirar su plata, sus dólares, ¿de dónde viene? ¿De toda la de Y siempre? la desconfianza tremenda que hay en los líderes. Creo que una de las grandes dramáticas que tenemos es la desilusión con nuestros líderes, con los que nos deberían guiar hacia el progreso y el desarrollo. Pero también vemos las contradicciones. Uno de ellos dice una cosa, después encontramos que dice la contraria, que se alía con quien Sí. decía que ¿Cómo era juega lo eso? peor de todo, y en ese sentido pierden credibilidad. Entramos en confusión, no podemos creer en nadie, y el odio que esto genera, la falta de esperanza y este odio que genera se transforma o en violencia contra el exterior, contra los demás, o en violencia contra uno mismo. Contra Es decir, uno mismo. tenemos una altísima tasa de suicidios y tenemos la más alta tasa de suicidios en los jóvenes. Es decir, que lo que nos genera esto es una pérdida de credibilidad con los adultos y suicidio y falta de caminos que la sociedad ofrece a la juventud. ¿Tanto? ¿Suicidios? ¿Sí? ¿Tanto a ese extremo, digamos? La Tenemos principal causa de muerte en la adolescencia es el suicidio. en la Argentina. En la Argentina, en general, en Occidente. No, El desarrollo atenta que en la medida que los países se desarrollan, se incrementan las tasas de suicidio. O Hay las que- exigencias sociales y las ¿Quién frustraciones. se suicida? Hay que poder hacerlo, ¿no? Hay que tener una personalidad, ¿no? Porque Bueno. un pibe que pueda decidir su futuro matándose, ¿cómo 15 hace? suicidios diarios tenemos. ¿Tenés 15 días? Tenemos 3 o 4 veces más suicidios que homicidios. La vez pasada, cuando estas son las cifras oficiales, Sí, sí. me mandaron una carta del ministerio diciendo que no propague la idea del suicidio porque iba a haber una cadena. Creo que es falso, creo que es mejor saber. Avisar. Creo que es mejor saber. Pero es a tener partir de conciencia. qué, de la realidad económica, ¿de qué pasó eso? Hay varias causas. La estructura infantil, la relación con los padres, la desesperación de nuestros padres, la falta de protección, el fracaso de ellos incide enormemente sobre De nosotros. nosotros hacia los chicos, de los padres a los chicos. De los padres A los chicos, pero por el devenir económico, ¿es? No, por ver que tu padre ha fracasado, por ver la depresión de tu padre. Al revés, el por padre ver que se tu deprime. madre no tiene salida Sí. y que vos no podés ofrecerle nada. Al revés era, no entendí. El Vos te padre, salís a robar. eso en la clase humilde, decís, en la clase La que clase roba porque media necesita. para abajo, ¿no? Qué fenómeno. Además de que los estudiar. fenómenos de la estructura Eso familiar. explica la violencia que hay en la calle, los robos que... Y eso explica parte de los robos que hay. Sí, la estructura familiar se ha deteriorado. La familia no es la de nuestra generación. No, para No, nada. no. Pero si se Los jóvenes pondera... no tienen el proyecto que tuvimos Pero Andy, nosotros. no, pero ponderan mucho la nueva familia. Yo veo en todos lados, en los medios, ponderando la familia de así, asá, de esta manera, Las como familias fue. ensambladas. No ensambladas, entre el mismo sexo, montones de cosas, familias. Varones que sean con hijos solamente, sin mujeres, y todo eso está ponderado como una manera muy abierta de vivir. Sí, hay una manera mucho más abierta de vivir, pero hay mucho más fracasos. Por ejemplo, fíjate en un tema. Hijos deseados es un porcentaje muy limitado. Los Excelente. hijos no son deseados. Es decir, hay una estructura de tendencia también. ¿Cómo se sabe eso? Y por las estadísticas de si se quedó embarazada de adolescente. Está hablando de otra cosa también. ¿Entendés? Un hijo en la familia está bien, nace, está bien, está En deseado. una familia, como dijiste, pero un porcentaje enorme En son una pareja que- adolescentes que se quedan embarazadas, Sí, que no se cuidan, que no se que cuidan, no quisieron tener el chico. que no quisieron tener chicos. Qué grave es esto. El famoso hijo no deseado, ¿cómo vive? Y vive con una carencia maternal muy importante. Vive con un núcleo melancoloide. Y es muy traumático. Es muy traumático y vive la depresión. Ya no estamos dentro de las neurosis que conocemos, sino estamos en las heridas del narcisismo necesario, el narcisismo trófico. Eso que te hace sentir que vos sos vos
y que tenés internamente un amor por vos mismo justificado, porque recibiste el cariño de tus padres, porque lograste ciertos ideales escolares, amigos, pero eso se fractura. Entonces tenés un odio con vos mismo, tenés una insatisfacción, tenés una sensación de no ser. Descartes decía, pienso, luego existo. Sí. Era necesario pensar para tener una identidad. Ahora, gran parte de la población no vive en el pienso, luego existo, porque no ha podido desarrollar un pensamiento no ha podido propio pensar, no y puede una pensar. identidad. Entonces cae en las relaciones de la tribu. Es el grupo el que conduce y en una relación de dependencia. Necesitan un líder que piense por ellos. No lo hace por ellos, pero se forma una estructura feudal, como en muchos de los países de Oriente, que la estructura es de dominación y obediencia. Y acá se genera una estructura donde el sujeto no desarrolla su identidad pensante, ni las elecciones son propias, sino que depende de un líder. Y esto sucede en los gremios, en los sindicatos y en todas las clases que no han tenido acceso al conocimiento. Gracias, doctor. Te necesito, pero una hora que vengas con mucho tiempo, ¿no? 10 minutos alcanzan y me llenan, pero necesitamos que salga todo esto por televisión mucho tiempo. Gracias, Andy. Gracias. Gracias, diputado. Dígame conclusión de Bueno, lo que está pasando. estamos, Mauro, en una situación muy difícil. Yo creo que con lo que se está planteando, que es la emergencia alimentaria, solo no alcanza. Muy bien. Estamos planteando una emergencia social que involucre la necesidad de que los jubilados y nuestros viejos puedan acceder a los remedios, que los padres de familia puedan acceder al trabajo y, por supuesto, que los chicos puedan acceder a la alimentación. Mañana nos visitan en el Congreso las organizaciones sociales que van a ir a plantear la emergencia social. Vamos a estar los bloques de la oposición para recibirlos, por supuesto, y pedir que se abra el Congreso, que se debata y que se le dé la posibilidad a los representantes del pueblo de poder llevar los verdaderos dolores que tiene el pueblo argentino hoy al Congreso y poder generar las soluciones que el pueblo pide. Lo que el presidente está pidiendo cuando habla con los líderes de la oposición y con los candidatos no es consenso, no está buscando el consenso, está buscando la gobernabilidad. Y que lo que necesitamos es que busque el consenso y abra el diálogo. Gracias por venir, muy amable. Gracias. Es el último corte a las 6 antes, por ahí volvemos todos los títulos del día. Te fuiste a pasear y qué sé yo, todo a las 6 en punto. Muy bien. Para al corte y vení, volvé, no te vayas más. Dale, ya venimos. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.